Iglesia, qué gusto estar con ustedes en este lugar, ¿verdad? En esta mañana y escuchar un poco más de lo que podemos aprender de Dios y de personajes que Dios puso en diferentes responsabilidades. Sí, para mí es un gozo tener este lugar y ya sentirnos más como iglesia del Redil de Itagüí, ¿verdad? Y sí, estoy agradecido que Dios está con nosotros y tiene un gran corazón y el deseo de estar con nosotros. Y como Vilka ya lo anunció, la serie se llama Fidelidad, un corazón anclado a Dios. Y hoy vamos a ver la historia de un rey muy especial, un rey con características muy especiales que podemos decir son únicas de esta manera. Y el tema va a ser fácilmente cómo tener anclado el corazón en Dios. En estos días están corriendo los Juegos Olímpicos y nos imaginamos que un joven estaba preparándose para participar en una carrera de 400 metros, tenía su entrenador que lo acompañó, que lo asesoró y le dio mucha orientación y el joven se entrenó con mucho interés y esfuerzo. Pero una cosita que el entrenador no le recomendó era que no comiera mucha bandeja paisa y no mucha pizza durante este tiempo. Pero dije, bueno, este poquito yo no puedo perder. Eso voy a hacer, pero el resto me esfuerzo mucho. Después va a Japón y por un poquito, su propósito era llevar una medalla, ¿verdad? Pero por un poquito no logró llevar la medalla. Y bajo esta idea vamos a ver hoy la historia del rey del rey Salomón. Y la historia de Salomón leemos en 1 Reyes del capítulo 2 a 11. Es bastante lectura y voy a tomar diferentes textos, pero para la lectura del día de hoy quiero leer un texto en Deuteronomio, capítulo 17, del versículo 14 a 20. Aquí leemos la ley sobre los reyes de Israel y quiero tener eso como en el espejo de todo lo que leemos sobre la vida de Salomón. Leemos Deuteronomio capítulo 16 del 14 al 20 y dice: cuando tomas posesión de la tierra que te da el Señor tu Dios y te establezcas, si alguna vez dices, quiero tener sobre mí un rey que me gobierne, así como lo tienen todas las naciones que me rodean, asegúrate de tomar como rey a uno del mismo pueblo, uno que el Señor tu Dios elija. No acepta como rey a ningún forastero ni extranjero. El rey no deberá adquirir grande cantidad de caballos, ni hacer que el pueblo vuelva a Egipto, con el pretexto de aumentar su caballería. Pues el Señor te ha dicho, no vuelvas para ese camino. El rey tomará para sí mismo, el rey no tomará para sí mismo muchas mujeres, no sea que se extravíe su corazón, ni tampoco acumulará enormes cantidades de oro y plata. Cuando el rey tome posesión de su reino, ordenará que la haga copia del libro de la ley que está al cuidado de los sacerdotes levitas. Esta copia le tendrá siempre a su alcance y la leerá todos los días de su vida. Así aprenderá a temer al Señor su Dios. Cumplirá fielmente todas las palabras de esta ley y su precepto. No se creará superior a sus hermanos, ni se apartará de esta ley en el más mínimo detalle. Y junto con su descendencia reinará para mucho tiempo sobre el pueblo de Israel. Quiero orar. Señor, tenemos tu palabra
y tenemos mucha orientación en tu palabra que nos ayuda hoy en día de seguir en tus pasos. Te pido que nos ayudes a aprender de Salomón, de este rey muy especial, que aprendemos a tener anclado nuestro corazón en ti. Y te pido, Señor, que esta palabra nos habla, nos corrige, nos anima, nos lleva adelante, Señor. Gracias que estás con nosotros. Amén. Entonces, ahora vamos al primer libro de Reyes y comenzamos. Primero voy a reducir una pequeña historia de Salomón, de su vida hasta que comenzó su reinado. ¿Qué sabemos sobre Salomón? De su juventud o de su tiempo antes que era rey. Era hijo de David, el rey más precioso del pueblo de Israel, ¿verdad? Pero ¿de quién más? Era hijo, correcto, Betsabé. Y creo todos conocemos la historia de David y Betsabé. Y era el segundo hijo de David con Betsabé. El primero tocó a morir pocos días después que nació, porque a Dios quería mostrar el disgusto o la dificultad de lo que Dios hizo, que David hizo con Betsabé y con Urías, ¿verdad? Pero Dios permitió que de este matrimonio sale el rey más rico y sabio de la historia. Y eso para mí al mismo momento es una muestra de perdón, de gracia que Dios ofrece a las personas. Eso como contexto de su familia. Y este rey, el sucesor de David, estaba puesto para diferentes promesas. Y una promesa era, y ya en Deuteronomio medio lo leímos, dice que él reinará para siempre si le son fiel y obediente. Es una promesa que reinará para siempre en conjunto con obediencia y fidelidad. Entonces, sabemos que algo especial era la sabiduría de Salomón y su riqueza. Y eso quiero adelantar. Dios le dio grande riqueza y sabiduría para que sea un buen rey, a dirigir el pueblo en los caminos del Señor. Yo creo la idea de Dios, y la Biblia dice, nunca ha sido que pongan un rey común en Israel. Dios quería ser el rey del pueblo y guiarlo, pero Dios sabía que va a llegar el momento que quieren tener un rey como los otros. Y por eso en Deuteronomio leímos que este rey que estuviera anclado en la palabra, que sea guiado por Dios. Entonces, eso era la función del rey, no un gobierno político como era común, sino una persona que estaba anclado con Dios y transforme la voluntad de Dios al pueblo. Y no hizo falta en la familia de David otros hijos que querían subir al trono, ¿verdad? Conocemos esta historia, pero Dios permitió que Salomón sea el que sigue. Eso leemos en resumen más o menos el capítulo 1 a 2 de Primero Reyes. Ahora vamos a Primero Reyes, capítulo 3. Y vamos a ver 3 encuentros que Salomón tenía con Dios. 3 encuentros que Salomón tenía con Dios. Pero eso vamos a acompañarlos, ver los encuentros, qué costumbres tenía y cosas que hizo. En Primero Reyes, capítulo 3, versículo 1 leemos: Salomón entró en alianza con el faraón, rey de Egipto, casándose con su hija. Casi como la primera mención de su reinado. Hizo alianza con el rey de Faraón para asegurar la seguridad en la frontera sur. Era más una estrategia política que una estrategia como líder en relación con Dios. Entonces, miramos que Salomón, desde su comienzo, tenía su estrategia política y muy amplia y muy abierta. Si lo comparamos con la ley en Deuteronomio 17, leemos que el rey no debe ser extranjero, y me imagino eso aplica también a sus esposas. Y Dios no es racista. Para Dios, los israelitas, parte de su pueblo, eran los que eran de corazón.
Y un ejemplo es la abuela de David, que es linaje real, después sale el linaje real, ¿verdad? La abuela era moabita, ¿verdad? Ruth, ¿verdad? Entonces Dios no es racista, pero Él ve el corazón y el que pone su confianza en Él es parte de su familia. Entonces en este punto Salomón estaba muy flexible, parece, en relación a sus mujeres. Y después sabemos que trajo mucho problema eso. Y en Deuteronomio leemos que no se orientara hacia el regreso a Egipto. ¿Y dónde hizo su primera alianza? En Egipto. Entonces, ya hay unos puntos algo críticos. Seguimos en el versículo 2, donde describimos sus costumbres que tenía. En el versículo 2 y adelante leemos: como aún no se había construido un templo en honor al Señor, el pueblo seguía ofreciendo sacrificio en los santuarios paganos. Salomón amaba al Señor y cumplía los decretos de su padre David. Entonces había las dos cosas, ¿verdad? Salomón amaba a Dios, pero el pueblo también ofrecía a otros dioses. Pero dice, sin embargo, también Salomón iba a los santuarios paganos para ofrecer los sacrificios y quemar incensarios. Como en Gabón estaba el santuario pagano más importante, Salomón acostumbraba ir para ofrecer sacrificio y holocausto. Entonces amaba al Señor, cumplía los decretos de su padre, pero también puso mucha importancia en la atención de otros dioses, en dar sacrificios y mantener estos lugares. Entonces vemos, desde su comienzo tenía un corazón dividido. Otro punto en contra de la ley que encontramos en Deuteronomio, que no adora a otros dioses. Y allá estando en Gabaón, adorando a otros dioses. En este lugar, y seguimos leyendo, allí mismo le apareció el Señor. En este camino equivocado le apareció el Señor en un sueño y le dijo: pide lo que quieres, que yo te doy. Tal vez la frase más conocida en el contexto de la vida de Salomón, ¿verdad? ¿Cuántas veces desearíamos que el Señor nos dice eso, verdad? Y creo, en realidad no los dice, ¿verdad? Pero era un sueño y me parece que Dios estaba viendo el deseo de Salomón en su corazón. Y por eso digo, pídamelo que quieres. Dios estaba mirando que Salomón estaba buscando en todo lado. También Dios era una de sus fuentes donde buscaba, pero estaba buscando en todo lado. Y Salomón responde en su sueño, ¿verdad? Tú trataste con mucho amor, en el versículo 6, tú trataste con mucho amor a tu siervo David, mi padre, pues se condujo delante de ti con lealtad y justicia y con un corazón recto. Y como hoy se puede ver, has reafirmado tu gran amor al concederle que un hijo suyo le sucede al trono. Ahora, Señor mi Dios, me has hecho rey en lugar de mi padre David. No soy más que un muchacho y apenas sé cómo comportarme. Sin embargo, aquí me tienes, un siervo tuyo, en medio del pueblo que has escogido, un pueblo tan numeroso que es imposible contarlo. Yo te ruego, ahora responde la oferta de Dios, ¿verdad? Yo te ruego que le das a tu siervo discernimiento para gobernar a tu pueblo y para distinguir entre el bien y el mal. De contrario, ¿quién podrá gobernar este gran pueblo tuyo? Entonces, en el corazón de Salomón, Dios miraba, ¿verdad? Que quería ser un buen rey, quería dirigir bien este pueblo, y Salomón entendía que necesitaba la sabiduría de Dios. Y Dios dijo: yo soy el único que puede dar lo que tú necesitas para gobernar este pueblo. Y por fin le da
riqueza y sabiduría, ¿verdad? Pero estaba ofreciendo una relación directa con Él. Eso era la oferta, podemos decir. Entonces, Dios estaba viendo este deseo y en el versículo 10 y adelante leemos: al Señor le agradó que Salomón hubiera hecho esta petición, de modo que le dijo: como has pedido esto, y no larga vida ni riqueza para ti, ni has pedido la muerte de tus enemigos, sino discernimiento para administrar justicia, voy a concederle lo que has pedido. Te daré un corazón sabio y prudente, como nadie antes de ti lo ha tenido, ni lo tendrá después. Además, aunque no me lo pediste, te daré tantas riquezas y esplendor que en toda tu vida ningún rey podrá compararse contigo. Entonces Dios estaba muy al lado de Salomón. Miraba este deseo y le ofreció más de lo que Salomón pidió en este momento. Le dio sabiduría, le dio riqueza y otra vez, y honor ante muchos pueblos, ¿verdad? Y otra vez digo, ¿para qué lo dio? Para que el pueblo de Dios sea bendecido grandemente. Para que el pueblo de Dios sea guiado exactamente bajo la voluntad de Dios, bajo esta ley, para este gobierno anclado en Dios. Para eso lo dio, ¿verdad? Para Dios sea glorificado y que los otros pueblos alrededor que adoran a otros dioses se den cuenta que existe un Dios vivo y que Israel sea su pueblo. Esto podemos ver como resumen, eso era el propósito. En Deuteronomio 17 leemos que el rey no amontona mucha riqueza. Y para mí es un poco difícil decir que Dios le dio tanta riqueza, ¿verdad? Pero debemos entender el contexto, lo dio para que pueda gobernarlo bien. Y no para honrarse ni para enriquecerse a sí mismo, sino para que el pueblo pueda ser bendecido de esta riqueza. Y en el versículo 14 también Dios da un compromiso o explica algo más y dice: si andas por mis sendas y obedeces mis decretos y mandamientos, si te pongas a esta ley de los sacerdotes, ¿verdad? La orientación en comunicación con el Señor, si cumples eso y no te alejas de eso, así como lo hizo tu padre David, te dará larga vida, dice aquí. Y yo creo podemos decir, te dará larga vida bajo esta bendición. Ese es el contexto, ¿verdad? Entonces, quiero hacer una comparación entre David y Salomón, porque muchas veces se refiere como tu padre David. Y sinceramente, Dios dice, le agradó el deseo de Salomón. Pero, ¿qué pidió David de Dios? Y no lo leemos tan exacto como en la vida de Salomón, pero si leemos el salmo más conocido de David, el Salmo 23, ¿cómo termina este salmo? Y eso para mí era el deseo de David en su corazón. La bondad y el amor me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor habitaré para siempre. Eso era el profundo deseo de David. Después sabemos que David quería construir un templo para tener un lugar hermoso donde realizar esta presencia de Dios. Dios no lo permitió, ¿verdad? Pero ese era su deseo. Está en el templo y que el templo sea el lugar donde se ejercita la política divina para este pueblo de Dios. Eso era la necesidad de David. Y eso significa, David entendía que dependía del Señor. No dependía tanto de riqueza y de sabiduría, sino de una relación estrecha con el Señor, de su bondad, de su amor. Y sabía que todos los días necesitaba estar en esta relación permanente con Dios. Tal vez más tarde vamos a retomar un poco eso, pero Salomón, por fin conocemos por su riqueza y su sabiduría,
Mejor dicho, se independizó de Dios y gobernó con lo que Dios le dio, pero no en el propósito de Dios. En el versículo 15 leemos, cuando Salomón se despertó, ¿verdad? Hicimos una pequeña vuelta. Siempre quedamos en el sueño. Cuando se despertó, se dio cuenta del sueño que había tenido. Regresó a Jerusalén. Se presentó ante el arca del pacto del Señor y ofreció holocausto y sacrificio de comunión. Y luego ofreció un banquete a todo su corte. Entonces el encuentro que Salomón tenía en su viaje de adorar a otros dioses, el encuentro con Dios tenía resultado. Regresó a Jerusalén y se presentó ante el arca. David, su padre, trajo el arca a Jerusalén para que esté cerca de él. Entonces sí cambió algo por este encuentro de Salomón. Buscaba la cercanía de Dios. Y Salomón, podemos entender que tenía una relación con Dios, pero nunca se apartó totalmente de los otros dioses. Le hubiera tocado, si hubiera tomado esta decisión, le hubiera tocado alejarse de los beneficios que trajeron estas estrategias políticas tal vez. Hubiera significado despedirse de muchas de sus mujeres y nunca tomó esta decisión. Entonces tenía un corazón dividido. Y sabemos que, y eso para mí es también un proceso de encuentro profundo, Salomón logró construir el templo. Seguía en el plan de su padre, ¿verdad? Y durante 7 años construyó el templo. Y enseguida, cuando ya concluyó, David sabemos que preparó mucho para la construcción, trajo muchos materiales, ahorró muchos materiales y riquezas para eso, pero Salomón logró construirlo y cuando lo termina, hace una gran fiesta y dedica el templo a Dios, así como su padre David lo deseaba, que eso sea el lugar del gobierno cristiano, el gobierno divino para su pueblo. Y ahora vamos al capítulo 8, Primero Reyes, capítulo 8, y vamos a ver unos pocos versículos de este contexto. El versículo 1 dice, Salomón se puso delante del altar del Señor en presencia de toda la asamblea de Israel. Extendió las manos hacia el cielo y dijo, Señor, Dios de Israel, no hay Dios como tú arriba en el cielo ni abajo en la tierra, pues tú cumples tu pacto de amor con quienes te sirven y te siguen de todo corazón. A Salomón no hizo falta conocer al Señor y dice, no hay Dios como tú, ni arriba en el cielo, ni abajo en la tierra. Reconoció la especialidad única de Dios. Entonces tenía esta relación, pero otra vez nunca leímos que se despidió de los otros dioses. Conociendo a Dios con su grandeza, nunca se despejó totalmente de los otros. Entonces, más adelante en el versículo 62 leemos un poco más detalles de la dedicación del templo. En el versículo 62 dice, entonces el rey con todo Israel ofreció sacrificio en presencia del Señor, como sacrificio de comunión. Salomón ofreció al Señor 22,000 bueyes y 120,000 ovejas. Así fue como el rey y todos los israelitas dedicaron el templo. Y así en presencia del Señor, Salomón y todo Israel celebraron la fiesta durante 7 días. Buena fiesta, ¿verdad? 7 días. Extendiéndolo luego 7 días más, porque no alcanzaron, ¿verdad? Terminar la fiesta, ¿verdad? 14 días de fiesta en total. Al final Salomón despidió al pueblo y ellos bendijeron al rey y regresaron a su casa, contentos y llenos de alegría, por todo el bien que el Señor había hecho en favor de su siervo Salomón. No, de su siervo David y de su pueblo Israel. A veces me asusta cuántas veces menciona el siervo de David en la historia de Salomón. Pero en resumen, una alegría en el pueblo. ¿De qué se alegraron? ¿De tener una construcción hermosa? No,
un lugar donde Dios estaba presente, en medio del pueblo. Dios dijo, voy a habitar entre ustedes. Y el pueblo, agradecido con el rey y con Dios, que eso ahora se suceda. ¿Cuántos tiempos nosotros deseábamos, verdad? Durante la pandemia, tenía nuestra sede. Y sabemos que es una construcción que nos ayuda a reunirnos. No hablamos de las paredes, hablamos de la comunión que tenemos aquí, ¿verdad? Donde podemos estar juntos, conociéndonos, compartiendo palabra y muchas otras cosas. Entonces, qué alegría para nosotros estar aquí hoy, ¿verdad? Igual para el pueblo, qué gozo tener Dios en medio de ellos. Y me parece que eso era el punto más hermoso y más alto de Salomón en su relación con Dios. Solo pensando en la fiesta, tenían que alargarlo por 7 días más. Tenía que ser algo muy, muy, muy especial. Terminando esta fase de construcción y dedicación del templo, seguimos en el capítulo 9, versículo 1. Y dice, cuando Salomón terminó de construir el templo del Señor y el palacio real, cumpliendo así todos sus propósitos y deseos, el Señor le apareció por segunda vez. Entonces, la primera vez Dios estaba buscando a Salomón. Ahora sí, otro encuentro personal que Dios busca a Salomón. ¿Cómo lo había hecho en Gabaón? Dice el texto, ¿verdad? Podemos imaginar, no lo dice explícitamente, pero podemos imaginar que también era en un sueño, ¿verdad? ¿Cómo era en Gabaón? Y le dijo, he oído la oración y la súplica que me has hecho en relación a la oración que hizo en la dedicación del templo, ¿verdad? Consagro este templo que tú has construido para que yo habite en él para siempre. Entonces Dios está confirmando que sí, eso es el lugar donde yo estoy presente en mi pueblo. Mis ojos y mi corazón siempre estarán allá. Qué respaldo para un pueblo, ¿verdad? Que Dios está presente. Y en el versículo 4 seguimos leyendo, en cuanto a ti, si me sigues con integridad y rectitud de corazón, como lo hizo, ¿quién? Su padre David. Y me obedeces en todo lo que yo te ordeno y cumples mis decretos y leyes, yo afirmo para siempre tu reino en el reino de Israel, como le prometí a tu padre cuando le dije, nunca te faltará un descendiente en el trono de Israel. Entonces, qué respaldo para un rey, pero también un compromiso. No es sin compromiso, si me sigues firme a mí. Y en el versículo 6 leemos, pero si usted y sus hijos dejan de cumplir los mandamientos y decretos que les he dado, y se apartan de mí para servir a adorar a otros dioses, yo arrancaré a Israel de la tierra que le ha dado. También dice, si no, van a tener consecuencias graves. Dios no es alguien que deja en secreto las consecuencias, le habla claro y parece que Dios ya tenía idea a qué rumbo va la vida de Salomón y dónde termina. Y le dice, cuídate, no te puede permitir que sigas adorando a otros dioses. Y por fin, en resumen, podemos decir, no lo dijo en palabra, pero le dice, no es suficiente tu sabiduría que estás usando para ser un buen rey. Necesitas una relación conmigo, una relación personal, y eso no funciona en un corazón dividido. Entonces, resumiendo estas cosas que sucedieron en la vida de Salomón, la pregunta, ¿en qué estaba anclado su corazón? Es la pregunta, ¿verdad? Inicial. ¿Cómo tener anclado un corazón en Dios? Dios reconoce a Salomón como el que sigue en el trono de David. Tenía un respaldo grande. Salomón tenía 2 encuentros muy especiales y personales con Dios
donde recibió una orientación muy personal e importante para su vida. Dios le permitió construir el templo y dedicar el templo. Y le prometió, aquí estoy presente. Entonces Salomón sabía dónde ir si necesitaba consejo, ¿verdad? Entonces tenía condiciones muy bien. Tenía condiciones para poder cumplir lo que Dios le encomendó. Y viendo más adelante vemos que tenía, ¿cuántas mujeres tenía Salomón? ¿Alguien sabe? Dice 700 más 300 concubinas, ¿verdad? Y muchas de ellas extranjeras. Para muchos construyó templos para que adoran a sus dioses. Podemos imaginar a dónde se fue la riqueza que Dios le encomendó, o parte de la riqueza, ¿verdad? Otra vez estamos en conflicto con la ley de Deuteronomio, ¿verdad? Leemos en la historia de Salomón que tenía 4,000 caballos con carretas, 12,000 caballos para montar. Eso era su ejército militar, no era de deporte, ¿verdad? Eso era su estrategia militar. Y la mayoría de ellos, ¿de dónde lo trajo? De Egipto, donde Dios dice claramente en Deuteronomio, no vaya a Egipto a traer caballos. Otro conflicto directo con la ley, que debe estar pegado grandemente en mayúscula al lado del trono, ¿verdad? Y después escuchamos que él sigue aumentando su riqueza. Y si vamos un poco más adelante en la vida de su hijo Roboam, miramos que también la moneda tiene otra cara, ¿verdad? Miramos la riqueza, pero ¿qué era el conflicto final para su hijo? Que el pueblo sentía tanta carga financiera de lo que Salomón le cargó, ¿verdad? Entonces parece que mucha de la riqueza final de su vida estaba a cargo de su pueblo por medio de impuestos y a cargo de otros pueblos que estaban sometidos a él, y de esta manera buscaba cómo mantener la riqueza que él deseaba, y no para adorar a Dios, sino para adorar a 1000 otras cosas. Y por fin este sistema de mantener su riqueza le llevó a fracaso a Israel. Sabemos que eso era la causa porque se dividió en el reino del norte con los 10 tribus y en el reino del sur, ¿verdad? Con Judá y parte de Benjamín. Los 10 tribus se quedaron separados de este hermoso templo. Entonces Dios le dio mucha riqueza, pero Salomón buscaba más y recogía más riquezas. Otro conflicto con esta ley que estaba pegado en la pared. Ok. Debería estar pegado, ¿verdad? Entonces, ¿en qué estaba anclado el corazón de Salomón? Si vemos en lo profundo, tenía el deseo de ser un buen rey y gobernar este pueblo, pero por fin buscaba más los beneficios suyos, su estrategia política, sus alianzas políticas con otros, y no dependiendo al Señor. Buscaba su vanagloria, su poder, seguridad y riqueza. Y tal vez no son cosas tan malas para un pueblo, pero lo buscaba sin esta relación estrecha con el Señor, sin depender del Señor. Y seguía adorando a otros dioses. Entonces estaba más fijado su corazón en sí mismo que en Dios. Y lo quiero mostrar con otro pequeño ejemplo que siempre me ayuda si leo el libro de Reyes. Leemos de esta hermosa construcción del templo, ¿verdad? Algo único, no tanto por su tamaño, sino por su calidad, por su hermosura. Y dice que era 27 metros de largo, 9 metros de ancho y 13 metros de alto. Y paralelamente, ¿qué estaba construyendo? El palacio para él mismo. ¿Alguien tiene idea qué tamaño tenía el palacio? 45 metros de largo, 22 metros de ancho y 13.5 metros de alto. Hasta en la altura lo suplicó. Más o menos 3 veces más grande que el templo, su palacio. Eso para mí es una muestra. Sí, Dios existía,
pero él se sentía mucho más grande que Dios. Y mucho más de sus riquezas salieron a su favor. Entonces, lamentablemente su corazón no estaba anclado profundamente en el amor y la dependencia de Dios, sino más en su riqueza, en su sabiduría y en buscar cómo recibir honor y beneficios. No buscaba engrandecer a Dios, sino a sí mismo. Y ahora vamos al capítulo 11, ya para terminando. Capítulo 11, versículo 9 y adelante. Entonces el Señor, Dios de Israel, se enojó con Salomón porque su corazón se había apartado de él, a pesar de que en 2 ocasiones le había aparecido, dándole corrección y orientación, ¿verdad? Y le había prohibido que siguiera a otros dioses. Claramente dijo que no. Salomón no había cumplido esta orden. El Señor le dijo: ya que procedes de este modo y no has cumplido ni mi pacto ni con los decretos que te he ordenado, puede estar seguro de que te quitaré el reino, se lo daré a uno de tus siervos, no a uno de los hijos, como estaba pensando, deseado Dios, ¿verdad? No obstante, por consideración, ¿a quién? A tu padre David, no lo haré mientras que vivas, sino que lo arrancaré de la mano de tu hijo. Él no tenía culpable, pero qué influencia su padre David, qué influencia positiva, ¿verdad? Ya a este también, por consideración a mi siervo David y a Jerusalén, no le quitaré todo el reino, sino que le dejaré una sola tribu, la cual ya he escogido. Y ya sabemos cómo es los reinos del norte, el reino del sur, pero Israel entra en un conflicto, en una guerra civil, en una separación, el término más triste que puede tener un reino, que tenía tan buenas condiciones. Viendo la vida de David, queremos compararlo en sus hechos personales. Yo no sé, él no adoraba a otros dioses, parece, ¿verdad? Pero yo no sé si en las otras cosas estuvo mejor que Salomón. Si lo pensamos, no, difícil decir, pero no era un santo David. Y si vemos sus acciones, eran difíciles. Pero Dios dice que él fue fiel en algunas cosas de su vida, en todas su vida, dice Dios. Difícil entender qué significa eso. Pero ¿qué es la diferencia? Terminando este mensaje me interesa, ¿qué es la diferencia? David no era un santo sin errores o que era el mejor ejemplo, pero la fortaleza de David era el que reconoció sus errores. Él pidió perdón ante Dios y en parte también ante las personas. Él dependía del Señor porque sabía que es débil. Eso era la fortaleza y la diferencia con Salomón. Sabía que fácilmente puede caer y por eso necesitaba estar en presencia del Señor todos los días. Se arrepentía cuando hizo grandes errores. Y a esta persona, aún con la historia de Betsabé y con el censo al fin de su vida, ¿verdad? Graves errores. Dios dice, David fue fiel en toda su vida a él. Salomón, ya dijimos, ¿verdad? Era sabio, rico. Quería ser un buen rey, pero nunca se despejó de otros dioses y nunca dependía del Señor como su padre David y nunca reconoció sus errores en la profundidad y se arrepintió de verdad. Entonces, para mí, yo entiendo que esa era la diferencia entre el buen padre y el hijo que no seguía en los caminos del Señor. El punto de reconocer sus errores y arrepentirse y comenzar de nuevo pegado en la mano del Señor. Entonces, ¿qué podemos aprender de Salomón? En relación a sus encuentros con Dios, yo he conocido una persona en Nicaragua que me ha contado mucho que tenía encuentros personales con Dios y estaba como orgulloso de eso, pero su vida no reflexionaba nada de eso. Entonces, si alguien tiene encuentros personales con Dios, eso trae mucha responsabilidad. No es que de aquí adelante todo va fácil y bien, sino eso trae corrección
y dependencia. En relación a los éxitos que Salomón tenía, sí, él tenía grande éxito. Viendo un país rico desarrollándose en alianza con muchos pueblos, ¿verdad? Políticamente había mucho éxito, construyendo el templo y otros edificios grandes. Pero eso no significa, si Dios permite estas cosas, que estamos en los caminos mejores. No significa siempre si una iglesia tiene gran crecimiento o un pastor tiene gran resultados, no siempre significa que el corazón está puesto en el lugar adecuado. Nuestro llamado no está pegado con los resultados directos. Esto está en la mano del Señor. Y si lo comparamos con la vida de Jeremías, toda su vida estaba predicando, mejor dicho, regañando al rey y al pueblo, ¿verdad? Que se arrepientan. Si no, van al exilio, ¿verdad? Y por fin el pueblo fue a exilio, ¿verdad? Fue llevado a Babilonia. Pero no significa que Jeremías hizo un mal trabajo, pero no vio resultado, ¿verdad? Entonces, cuidado con los grandes resultados. Y igual, si no vemos resultado en nuestra vida, como pastor, como líder, como alguien que quiere evangelizar a otras personas y tal vez durante muchos años no alcanza a nadie, no significa que estamos haciéndolo mal. No significa que nuestro corazón está mal puesto. Lo que nosotros necesitamos está en dependencia del Señor y ser guiado por Él. Mantener esta relación fija y el resto está en la mano del Señor. Y eso me enseña la historia de Salomón. Parece, nosotros muchas veces estamos buscando la perfección, pero parece que Dios no está buscando primeramente nuestra perfección. Está esperando un crecimiento, sí, pero está buscando más que dependemos de Él. Y yo creo, a veces Dios tiene más facilidad con nuestras debilidades que con nuestras fortalezas. Porque en las fortalezas nos sentimos fuertes y estables y nos independizamos al Señor. Una vez en la Biblia dice, si te sientes fuerte, cuidado, que no te caes, ¿verdad? Y yo digo, si te sientes débil, ponga tu confianza en el Señor. Él es fiel. Y en este punto creo llegamos a la fidelidad de esta serie. Dios es fiel, ¿verdad? Dios es fiel y nos mantiene en su mano. A nosotros queda agarrarnos en la mano del Señor, sabiendo que Él nos mantiene en su mano. Y solo Él puede mantenernos en realidad en sus caminos y tener anclado nuestro corazón en Él. Entonces el atleta se fue a Japón, se esforzó mucho, ¿verdad? Llegó bien preparado, pero siempre aceptó unas cositas, unas bandejas paisitas, ¿verdad? Podemos decir, Salomón durante su vida aceptó muchas cosas que no le convenían, que estuvieran en contra de la voluntad de Dios. Y por esos detalles, tal vez este atleta, por un poquito, por algunos detalles, no logró el propósito que tenía durante su vida o durante su competencia en Japón. Y Salomón no lo logró aquí en esta vida porque tenía estas cosas. Quiero orar. Señor, te damos gracias que tú eres un Dios de amor y de paciencia con nosotros. Y te damos gracias por tu palabra, Señor, entendiendo que lo necesitamos todos los días, Señor. No es una teoría en nuestra cabeza como sabiduría que nos ayuda a mantenernos adelante, Señor. Es importante de conocerte y conocer tu palabra, pero no es suficiente. Necesitamos estar anclado en ti, permanente, Señor, guiado por ti, protegido por ti, porque somos débiles. Te agradezco por la iglesia aquí, te agradezco de eso, que eso es un instrumento tuyo, donde tú nos edificas. Y sí te pido que nos das sabiduría y bendición, pero manténganos en la relación estrecha contigo, para que podamos seguir en tus pasos, Señor, la iglesia y cada uno de nosotros. Amén.